Un momento. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Raúl Aime Choje. Pues no soy agrónomo de profesión. Actualmente venimos trabajando en una empresa de agroexportación, a la vez, ¿no? En esta institución, lo que es CONCIP, ¿no? CONCIP, lo que brinda capacitaciones, ¿no es cierto? Y actualizaciones. Por lo cual, hoy día tenemos el curso de lo que es el manejo de control de plagas y detección de la mosca en frutas. No vamos a ver todo el proceso desde el inicio de lo que es el manejo de plagas y cómo tenemos que controlar. Y no, después de ello vamos a pasar lo que es la detección de mosca ¿no? Mosca, en realidad mosca de la fruta, lo que es, mayormente vamos a enfocarnos lo que es Ceratitis capitata, ¿no es cierto? ¿No? Para lo cual, pues les pido mantener su audio apagado. Si tienen dudas, ¿no? E intervenir, preguntar en el transcurso o al terminar el curso, ¿no es cierto? Pues para lo cual, ¿no? Eso les pediría. Entonces, de esta manera estaríamos empezando con el curso asignado, ¿no? De hoy día. Para lo cual vamos a introducir un poco lo que es el tema de lo que es el MIP, el manejo integrado de plagas, ¿no? En qué consiste, cuál es el procedimiento, cómo viene, ¿no? Cómo viene enlazado con lo que es la economía en parte agrícola, ¿no es cierto? Y todo ello aquí lo vemos. Pues lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Es una forma de mantener los cultivos, ¿no es cierto? De manera que, ¿no? Que el daño de enfermedades y plagas esté bajo el nivel económicamente aceptable, ¿no? Que quiere decir que se ha reducido, ¿no? Las plagas siempre vamos a tener, pero que tenemos que reducirlos, tenemos que controlarlos con la finalidad de que tengamos un mayor ingreso económico en nuestra producción de cultivos, ¿no es cierto? O sea, que sea aceptable, claro que sí, no va a causar daños, pero que tenemos que reducirlo, ¿no? Y esa es su mayor lema, por decir, en lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Entonces, eso también reduce el riesgo de la salud humana, ¿no? Y el medio ambiente, muy bien, y el costo de los productores, ¿no? Porque, digamos, producimos y vamos a tener costo bajo, no vamos a tener un buen ingreso, prácticamente vamos a tener pérdidas económicas, ¿no? Entonces, el manejo integrado de plagas nos va a emplear ciertas metodologías para hacer el control, ¿no? Y su respectivo manejo. Muy bien, entonces el MIP es una combinación de varias medidas de control de enfermedades y plagas antes de tomar medidas de control. Muy bien, en
lo que es, eh, en lo que es plagas, cuando hablamos de plagas, hay que tener en cuenta, ¿no? Es fundamental arreglar lo que es la situación de los cultivos para mantener la sanidad vegetal, desde el punto de vista de la prevención de enfermedades y plagas, ¿no? Es decir, la preparación del suelo, desde ahí empieza lo que es el MIP, ¿ya? Que hay que controlarlo, ¿no es cierto? Hay que prevenir desde preparación del suelo, abonamiento, que también es un factor importantísimo cuando hablamos del manejo integrado de plagas, ya el riego, ¿no es cierto? Que también sabemos que por alta humedad, ¿no? Se nos va a producir o vamos a condicionarlo como factor para su desarrollo, para su reproducción de las plagas, ¿ya? Y el drenaje obviamente también nos va a ayudar bastante, ¿no? Y además de arreglar la situación física, que se requiere atención diaria para saber el estado del cultivo, la aparición de enfermedades y plagas. ¿Por qué? Pero enfermedades, ingenieros, si no estamos hablando de enfermedades, lo que pasa es que las plagas van a ser los agentes patógenos, ¿no? Los que van a producir, ¿no? Enfermedades. Así es. Muy bien, entonces, pero sí, lo que vamos a enfocarnos es a lo que es plagas. Muy bien, ¿ok? Y antes de ello, vamos a clasificar, ¿no? La clasificación de plagas. Y por clasificación tenemos en tres partes, ¿no? Esto, ¿acuerdo a qué, no? Es de acuerdo al comportamiento de la plaga y la importancia que tiene ¿no? La importancia que tiene la plaga para el agricultor. Por lo cual, no hemos o se ha clasificado a las plagas en tres categorías, lo cual primero tenemos lo que es plagas claves, muy bien, después tenemos plagas ocasionales y plagas secundarias, ya por categorías. Ahora, ¿por qué plagas claves? ¿No? Cuando hablamos de plagas claves, no son de mayor importancia, ¿no? Para el agricultor, ya que siempre se presentan y causan pérdidas considerables tanto en la producción como en costos de su manejo. Ya, plagas claves, no, pero ¿cuáles son las plagas claves, no, en los cultivos? Ingeniero, ¿podría de repente decirnos algunos nombres? Pues eso va a depender de cada cultivo. Así es, ¿no? Cada cultivo. De repente en lo que es en tubérculos, en papa, ¿no? Solanum tuberosum, de repente va, ¿no? Plaga clave, vamos a tener lo que es el gorgojo de los Andes, ¿no es cierto? Y así va a depender, ¿no? Va a depender bastante de cada cultivo. Otro, en vid, por ejemplo, casi siempre se ha tenido lo que es el chanchito, ¿no? Entonces, así, dependiendo de cada cultivo, vamos a tener plagas claves. Lo que sí es importante es que van a estar casi siempre presentes y que te van a causar pérdidas, ¿no? Pérdidas considerables, ¿no? Y tanto baja producción de tu cultivo, a la vez generándote costos de su manejo. Eso es, ¿no? De esta manera estarías identificando tu plaga clave. Ahora, plagas ocasionales, ¿no? Son aquellas que, aunque puedan causar pérdidas importantes, se presentan solo ocasionalmente, o sea, no siempre. Ya, de repente tendrías que dar ciertas condiciones, clima, ¿no? Ciertos factores que puede atraer, puede traer, ¿no? ¿No es cierto? De repente por el tránsito, por ciertas cosas o por el ingreso de frutas, ¿no? Te, te va a ingresar la plaga, va a ingresar a tu cultivo, a tu campo. Entonces son plagas ocasionales que sí te va a causar pérdidas, claro que sí, pero que no siempre vas a tener en tu cultivo. Ahora, plagas secundarias
¿no? Son las que, ¿no? Pueden estar en tu cultivos, digamos, casi siempre, pero que las pérdidas que ocasionan no son muy significativos. O sea, te van a causar daño, sí, pero que no te van a reducir, digamos, la productividad, el costo, ¿no es cierto? Ya que va a ser mínimo. Esos son las plagas secundarias, ¿ya? Y eso depende de cada cultivo. Muy bien, eso es. Hola, a ver, Wilmer. Sí se Hola, la escucha, Wilmer. ingeniero. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ya, de repente el participante Wilmer tiene problemas con la conexión, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Eh, ¿No? Y una vez que ya sabemos las categorías de lo que es la clasificación de plagas, vamos a ver el proceso del manejo integrado de plagas, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo, ingeniero? Tengo plagas, quiero controlarlos y ya está aquí, ¿no? Primero que todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer en el proceso de manejo integrado de plagas es la identificación. ¿Pero qué identifico, ingeniero? ¿Las plagas? No, el daño. Primero que todo, hay que identificar daño, ¿no? A través de la observación, el monitoreo, la evaluación, vamos a identificar el daño, ¿no es cierto? Se me está comiendo las hojas, ¿no? Está comiendo el fruto, de repente está atacando al tallo, entonces identificamos el daño, ¿no? Así sean síntomas o signos, son muy diferentes, que eso se habla bastante cuando hablamos de fitopatología vegetal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a la vez la plaga, ¿no? Tenemos que identificar la plaga, el daño y la plaga. Encuentro un daño y tengo que, ¿no? identificar cuál es el agente causante, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el daño identificado, la plaga identificada, ¿y qué hago, no? ¿Qué tengo que hacer después? Tengo que saber, ¿no? Su siglo biológico, no tengo que tener referencias. Si no lo tengo, tengo que ensayar, tengo que hacer mi experimento, ¿no es cierto? O voy a dejar ¿no? que cause daños en mi cultivo, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es ¿no? hacer un pequeño investigación, un breve revisión bibliográfico en cuanto a lo que es siglos biológicos de plaga y cultivo, ¿no? ¿Por qué el cultivo? Porque el cultivo también va a ser afectado según su etapa fenológica, ¿no? Es su siglo biológico del cultivo que es su etapa fenológica, ¿no? En el crecimiento, en el brotamiento, formación del fruto, ¿no? Así vamos a tener nuestra etapa fenológica del cultivo. Según a ello, también las plagas nos va a atacar, ¿no es cierto? Ya, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para poder, ¿no? hacer el procedimiento, ¿ya? Para hacer procedimiento de nuestro manejo, ¿no? Después de ello vendría, ya sabiendo su ciclo biológico de plaga a la vez del cultivo, el monitoreo y lo que es el muestreo. Tengo que monitorear, ¿no? Mi plaga, qué tanto es el daño, que se mide en porcentajes, ¿ya? Y el muestreo. El muestreo es que vamos a ver, ¿no? Vamos a tener por puntos, que es recomendable, casi siempre es recomendable 8 muestreos por hectárea, ¿ya? Pero no en todos los cultivos, hablemos en frutales. Y en otros cultivos hasta 10, ¿no? Y así vamos a muestrear dependiendo al daño que tenemos en nuestro campo. Muy bien. Em, Después de ello, ¿no? El muestreo y todo lo que es, en realidad va a ser plaga ambiente, ¿no? Que plaga, tenemos que muestrear dónde está haciendo el daño, obviamente ahí tiene que estar plaga, ¿no? Y en el ambiente, ¿no es cierto? Su ecosistema.
cuál es su ecosistema, cómo vive, en qué momento está haciendo el daño. Vamos haciendo ese, ¿no? Monitoreo y a la vez hacemos nuestro muestreo, ¿no es cierto? Y después de ello viene lo que es umbral de intervención, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Aquí vamos a intervenir, ¿no? Ya vamos a intervenir ya con una, ya control, ¿no? Ya ahí nomás, stop, ¿no? Ya no más vas a hacer daño a mi cultivo, entonces ahí tenemos que controlar, ya tenemos que intervenir, ¿no? ¿Qué se tolera, ¿no? Que, como en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué cuán tolerantes, ¿no? Entonces, de esta manera llegamos a ese proceso y después de ello, después de la intervención, viene lo que es la elección de combinación de tácticas apropiadas. O sea, con qué método o cuál de los tipos de controles voy a elegir. No vamos a tener, que ahorita vamos a ver en el procedimiento, vamos a tener control biológico, control mecánico, ¿no? Control cultural, control químico y lo que son controles etológicos. Y así vamos a tener tipos de controles, ¿no? Y se tiene que hacer una elección, ¿no? Con cuál yo lo controlo, ¿no es cierto? Si mi cultivo es con propósito orgánico, obviamente tiene que ser de forma biológico, ¿no? Cultural, mecánico. Si de repente, ¿no? El objetivo de mi cultivo es, no lo sé, que como muchos lo hacen, con fines ¿no? De, digámoslo así, con fines de negocio y ciertas cosas que sí hay reglamentarios que sí consideran ciertos agroquímicos. Entonces, ¿no? Según a ello, yo hago mi elección de control, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después de ello, ya teniendo la elección, ya cómo lo controlo, ya teniendo en cuenta esta táctica, ¿no? Eh, ya pasaríamos, ¿no? Obviamente ahí ya se tiene que, eh, digamos, aplicarlo ya, ¿no? La metodología o el control que se ha elegido, después se tiene que hacer evaluación, el registro de resultados, ¿no? ¿Qué tanto ha hecho ese efecto? ¿En qué porcentaje, ¿no? ¿Ya? ¿En qué porcentaje ha hecho? ¿Cómo se ha comportado desde el momento que se aplicó el tratamiento, ¿no? Entonces vamos haciendo la evaluación. Una semana, 7 días pasó, ya chévere, y ya no hay plagas. Alguien dirá por ahí, de repente, si se le ha hecho efecto, ¿no? Pero, no, ya no hay que aplicar. Pasó un mes, 2 meses, de vuelta aparece. ¿Por qué? Porque de repente pues quedó huevecillos, ¿no? O de repente quedó en estado de pupa, ¿no es cierto? Entonces son cosas o son factores, son, ¿no? Prácticas que tenemos que seguir haciendo dentro de lo que es la evaluación, ¿no? Siempre tenemos que estar monitoreando el campo, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues vamos a tener nuestro registro de resultados, ¿no? Y su análisis. Muy bien. Eso es el procedimiento de lo que es el manejo integrado, ¿no? Manejo integrado de plagas. Bien, ahora veamos, ¿no? Hemos hablado del monitoreo y todo ello, pero aquí vamos a especificar lo que es el monitoreo y muestreo, ya que es importantísimo cuando hablamos del manejo y control de plagas. Bueno, en lo que es el monitoreo y muestreo, vamos a utilizar mayormente, no trampas, ¿ya? Trampas ferormonas en frutales, ¿ya? A la vez también vamos a utilizar lo que es trampas pegagosas, ¿no? Que vamos a tener productos pegagosas, ¿ya? Que son gomas agrícolas, ¿ya? Y tiene ahí su nombre comercial, vamos a tenerlo de diferentes
una lista con diferentes nombres, ¿ya? ¿Y para qué valen estas trampas pegajosas? Bueno, trampas ferormonas son los que son atrayentes, ¿no? Sexuales, ¿no? Que va a atraer al macho o hembra, ¿no? Ya dependiendo qué atrayente, ¿no? Se va a insertar, ¿no es cierto? En lo que es trampas pegajosas, a ver, ¿qué está pasando? Ya, en trampas pegajosas, mayormente vamos a ponerlo para moscas, los trips, ¿ya? Y ahí vamos a tener colores, ¿no? Que son importantísimos. No, no es que ya, pues, de repente el plástico que hay ¿no? A mi alcance lo pongo, no. ¿Ya? Entonces, el trampas pegajosas, ¿no? Se emplea o se utiliza plásticos, ¿ya? Y de colores, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahí tenemos trips y mosca blanca. Como ejemplo, ¿no? Para hacer su muestreo. Ahora, dentro de monitoreo es, ¿no? Detección de focos, la evolución de problema, ¿no? ¿Qué tanto está evolucionando el problema? Y eso, ¿no? Tenemos que ver plagas en frutales, ¿no? Su efecto, ¿no? ¿Cuál es la evolución del problema? No tenemos que detectar, ¿no? Si hay pulgones, si hay ácaros, si hay mosca blanca, los trips, entre otras plagas que puede haber en nuestro cultivo, en nuestra planta, ¿no es cierto? Ahora, el otro es ¿no? Lo que es análisis de semilla y suelo, que también que se tiene que hacer antes, ¿no? Antes de sembrarlo o propagarlo. Si va a ser a base de semilla, ¿no? Tenemos que hacer análisis, ¿ya? Que también tiene sus metodologías. Muy bien. Ahora, el suelo, muestreo de suelo, también se tiene que hacer. Pero ¿cómo lo hago? Pues, ¿no? En cuanto a lo que es el muestreo de suelo, mayormente se hace lo que es el tamaño 30 por 30, ¿no? Se hace un hoyo, mayormente esto se viene aplicando en lo que es tubérculos, ¿no? 30 por 30, o sea, ¿no? 30 de profundidad y 30 de ancho, o 30 de diámetro, por decirlo, ¿no? Se muestrea y de ahí se tiene que sacar, ¿no? Un porcentaje de las plagas que se encontró, ¿no? Cuántas plagas ¿no? Por muestreo se encuentran, en qué estado biológico, en qué siglo biológico, ¿ya? Y mayormente como en lo que es en semillas o en la planta mismo, ¿no? Se evalúa lo que es el cancro, que es un tipo de úlcera en las plantas, ¿no? Por donde que puede ingresar cualquier, ¿no? Tipo de enfermedad o virus, patógeno, ¿no es cierto? Entonces, a la vez también ahí vamos a tener una serie de nematodos, porque es nematodos ¿no? Que es bastante, tiene su importancia económica, ya que ¿no? Cuando ya está insertado en las raíces es difícil de controlar. Por lo cual, el control de nematodos, ¿no? Es recomendable antes de que ingrese a la raíz, porque si ya ingresó, ¿qué vas a hacer? Vas a sacrificar tu planta, ¿no? Entonces son manejos que se tiene que hacer en su debido momento. Ya que si hablamos de nematodos, que es un otro mundo, ¿no? Es otro, por decirlo, otro cursazo que es bastante amplio, ¿ya? Pero ahora lo que estamos viendo es todo lo general, cómo se tiene, cuál es el monitoreo. Ahora, para hacer el muestreo, tenemos estas recomendaciones, ¿no? En zigzag, ¿no? Por puntos, de esta manera, 1, 2 y por hectárea, ¿no? Que por 8 por hectárea, recomendable. Y otro, ¿no? En forma de línea, eh, ¿no es cierto? En forma de línea también, lo que es la parte,
del lote, por decir, que se agarra, ¿no? En forma, si es recto o cuadrado, por decir el lote, en forma recta, ¿ya? Muy bien, también, ¿no? Se viene de lo que es el parte perimetral, ¿no? De extremo a extremo. Ya, entonces, estas metodologías que se viene aplicando en muestreo, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar a identificar plagas que tenemos en nuestro campo. ¿Ya? Y otra metodología en forma circular, ¿no es cierto? También, ¿no? Esto también dependiendo qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto quieres asegurarte o qué tanto has tenido plagas, eh, digamos, campañas anteriores? Por decir, si campañas anteriores he tenido problemas con plagas, entonces yo no tomo esta metodología, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener mayor muestra, ¿no? ¿No es cierto? Ahí tenemos, ¿no? 13 muestras por hectárea. Entonces, esto depende, ¿no? Depende de qué tanto quieres asegurarte de las plagas que pueda haber en tu campo. Así es. Muy bien. Ahora sí, ya teniendo esto, lo que es el monitoreo y muestreo, pasemos a lo que es métodos de control. Dentro de método de control en plagas, ¿no? Mayormente es lo que se viene utilizando en lo que es control químico, ¿ya? Control químico. Y después de ello, tenemos lo que es, ¿no? Control cultural, ¿no? Es control cultural, todas las prácticas, las buenas prácticas agrícolas que se vienen realizando desde la preparación del terreno hasta la cosecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es eh, control cultural. Control mecánico es emplearle, ¿no? Trampas, entre otras, ¿ya? Y incluso manuales, ¿no? Control mecánico manual. Muy bien. Y después de ello tenemos lo que es control biológico, ¿ya? Y muchas veces es natural en la parte tropical, ¿no? Casi los agricultores, los productores, casi no aplican lo que es control químico, los cultivos son casi naturales. Pero ¿por qué si hay una variedad de plagas, todo tipo de insectos en zonas tropicales? Pero lo que pasa es que también no todos son plagas, ¿no? También son beneficiosos, son controladores biológicos. Entonces, de forma indirecta, así por decirlo, ¿no? Ya te ayuda a controlar tu cultivo. No muchos ni siquiera toman importancia, pero que ahí está actuando el controlador biológico. Y después lo que es resistencia varietal, ¿no? Que no, son obviamente a los resistentes varietales que hay que no tener una preocupación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Lo que es manejo integral de plagas, ¿no? Vamos a tener variedad de técnicas biológicas, también lo que es control culturales y lo que es genéticas, que también depende bastante del cultivo y, ¿no? La calidad de semilla, si es por semilla, ¿no? Y calidad de plantón, obviamente, si es por propagación por estacas, entre otros. Y físicos, químicos que tengan, ¿no? A la plaga debajo de niveles dañinos, con un mínimo de distorsión al ecosistema del cultivo y el ambiente que le rodea. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta los métodos de control, ahora vamos a especificar, ¿no? En qué consiste, cuál es, cómo es, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Muy bien. Control químico, ¿no? Control químico.
¿no? Es una medida de control con un uso de productos químicos, como hablábamos, van a ser pesticidas, ¿no? Herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, entre otras que son productos químicos, ¿ya? Y es una de las medidas más efectivas, ¿no? Y rápidas. Por decir de urgencias y emergencias, ya así por decirlo, eh, ¿no? Te ayuda bastante, es al toque, es más rápido. Ya, eso es la ventaja que tiene lo que es control químico. Sea que si tienes ya plaga por encima, ¿no? Puedes salvarlo todavía tu cultivo, te saca de apuros. Ahora, lo que es, ¿no? El manejo integrado de plagas tiene como objetivo reducir, ¿no? El uso de productos químicos. ¿Ya? El control químico mantiene su posición como la medida de control más segura e inmediata. Lo importante, ¿no? Lo importante es usar productos químicos que tengan menos toxicidad y no más electividad. Así es. Y también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el manejo y aplicación y almacenaje para evitar intoxicación, ¿no? Y efecto negativo de los cultivos y accidentes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de control químico, sí vamos a tener ciertos efectos, eh, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Y a la vida biológica, tanto a los animales, las plantas mismos y nosotros, ¿no? Las personas. Nos exponemos a ciertos, ¿no? Problemas, más que todo por lo que es la intoxicación. Muy bien. Eh, entonces, para evitar lo que es la toxicación, ¿no? Tenemos, ¿no? Los cuidados que se requieren para manejar los productos químicos, que son los siguientes. Primero que todo, ¿no? Hay que leer bien la etiqueta que lleva o ficha técnica, ¿no? Que ahí se encuentran las instrucciones del producto. ¿Cierto? Ese como primer paso. Yo tengo mi producto y tengo que revisar cómo se maneja, cuál es la dosis, ¿no? Muchos a veces preguntan, ingeniero, tengo este producto, ya un producto que es orgánico como Root-Hor, ¿no? Root-Hor tengo, otro rotor lo dicen, ¿no? Tengo, ¿no? ¿Y cuál es la dosis? Es que, digamos, los productos ha pasado por un proceso de investigación, de ensayos, ¿no es cierto? Han hecho ensayos con diferentes dosis, ¿no es cierto? Y de los cuales, ¿no? De los cuales se elige la que mejor ha funcionado. Si de repente han ensayado o han hecho el experimento con una dosis mínima, de repente no ha hecho su efecto. De repente lo han echado más de lo normal para el cultivo, ¿no? Su efecto ha sido de repente quemarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre va a haber un punto equilibrio, que es beneficioso, es óptimo, hace su efecto. Entonces, ¿no? Las dosis que viene, muchas veces es recomendable no alterarlos, sino tiene que ser así como dice o como indica su ficha técnica, ¿no? Ahí está la clave. Muy bien. Después de ello, ¿no? Hay que llevar lo que es ¿no? Eh, EPPs, ¿no es cierto? Equipo de protección del trabajador o del personal, que es llevar guantes, la mascarilla, lentes, ¿no? Para la preparación y fumigación de los productos, ¿no es cierto? EPPs. Entonces, también es importantísimo si vamos a manejar lo que es, ¿no? Por forma de control químico. Muy bien, y otro de los tips también es, o las pautas, fumigar a favor del viento,
y no en contra del viento. ¿No? ¿Por qué? Porque si fumigamos en contra, pues imagínate, ¿no? Podemos tener ciertas reacciones. Así es. ¿Qué más? Guardar en un gabinete con llave fuera del alcance de niños, lavarse bien las manos y las partes en contacto después de la fumigación. No tomar bebidas alcohólicas después de la fumigación, ¿no? Acudir al médico inmediato cuando tenga intoxicación. ¿Ya? Y aquí quiero agregar, ¿no? El almacenamiento de productos agrícolas, que si se toma control de plagas por este medio, lo que es control químico, eh, ¿no? El almacenamiento tiene que ser, primero que todo hay que ver el estado, ¿no es cierto? El producto, en qué estado se encuentra y el tamaño. Muy bien, tengo mi producto plaguicida de 20 litros. Muy bien. Y otro tengo de 10 litros y otro tengo de 1 litro. De acuerdo. Y otro producto tengo en polvo, ¿no? Que tiene 5 kilos, ¿no? 5 kilos, 5 kilogramos. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Para el almacenamiento, lo primero en la base, en el primer piso, de repente, si tengo mi gabinete, ¿no? Lo pongo el producto, el agroquímico más grande, ¿no? Que es de 20 litros. Después de ello, de 10 litros, después de 1 litro. Y al final lo pongo lo que es productos en polvo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? El, el punto es que de repente si yo lo pongo los productos en polvo abajo, ¿no? Y arriba lo pongo lo que es de 1 litro o de 10 litros por encima, se me cae el producto, ¿no? Al caerse se va a romper. ¿Qué más? A la vez va, ¿no? Va a ser, puede causar daño al producto que está en polvo, ¿no? Y va a haber, va a malograrse prácticamente. Entonces, para evitar este tipo de incidentes, ¿no? Se tiene que prever, ¿no? Entonces, las personas que hacen el uso de productos agroquímicos, ¿no? Tienen que estar bien capacitados, ¿no? Y el triple lavado y todo ello. Muy bien. Y entonces es eso, cuando hablamos de control químico. Ahora veamos lo que es el control mecánico. Eh, lo que es control mecánico, ¿no? Tenemos en realidad, ¿no? Cuando hablamos de control mecánico es la eliminación manual, ¿no? Es la más fácil, es de inmediata el control de plagas, ¿no es cierto? Y especialmente en la primera etapa de infestación. Por ejemplo, tenemos pulgones, ¿no? Que sí podemos controlar de forma mecánica, ¿no? Dependiendo a qué cultivo también, ¿no? Si son cultivos anuales, claro que sí, pero si hablamos de frutales, un poco complicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Como oruga de repollo, mancha, también, ¿no? Si hablamos de enfermedades, un marchitamiento, lo cual que se nota por observaciones y se elimina fácilmente, ¿no? Y después hay que eliminar, enterrar o quemar los insectos en la parte infestada que en lugar fuera del cultivo. A veces, ¿no? Debemos tener cuidado porque algunos orugas, ¿no? Nos puede picar, nos puede causar daños, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene espinas y pues el dolor es fuerte, ¿no? Te causa dolor, hinchazón, entre otras. ¿Ya? Y eso se puede evitar con el uso de guantes plásticos. Entonces, al realizar el control mecánico, ¿no? Es importantísimo el uso de guantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos, ¿no? En estas figuras, eliminación de manual, ¿no? Ahí tenemos eliminación manual de la parte dañada, infestada o, ¿no? Plaga sobre el cultivo.
Así es como se elimina, ¿no? Eliminar a la mano parte dañada por la plaga o que está infestada por pulgones, ¿no es cierto? También, ¿no? Eliminar a mano a la oruga sobre la planta, o sea, la plaga que está ahí presente, ¿no? Que es visible. Si son plagas más pequeñas, que es, ¿no? Es un poco complicado hacer el control mecánico, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, para lo cual, ¿no es cierto? Hay que tener en consideración lo que es la temperatura, ¿ya? Siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la temperatura. Entonces, la temperatura tiene varios efectos sobre la vida de los organismos. Por ejemplo, los insectos usualmente no se mueven mucho por debajo de 20 grados Celsius, ¿ya? Al contrario, insectos en nemátodos mueren por temperaturas superiores a 60 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que se pueden matar, ¿no? Insectos en una bolsa plástica debajo, ¿no? Debajo del sol. Así es, ¿no? ¿Qué más? Los virus pierden su actividad con temperatura de, ¿no? 40 grados Celsius. ¿Ya? Aprovechamiento de estas características, ¿no? Que se pueden tratar de virus de la semilla de tomate o lo que es el pimentón, ¿no? Entonces ahí podemos de repente sumergir en un agua caliente, pero no por mucho tiempo, o sea que si hacemos esta práctica de repente eh, sin saber que podríamos malograr, ¿no? Entonces son prácticas que se vienen realizando de forma cuidadosa, ¿ya? Ahí tenemos el grado, ¿no? El grado máximo que de repente de esa manera podemos evitar su desarrollo del virus. Bueno, otro, los hongos tienen temperatura óptima para sus actividades, dependiendo de la especie. Lo que es el tizón tardío por Phytophthora infestante, ¿no es cierto? Que suele aparecer a temperatura baja, alrededor de 20 grados Celsius. Entonces, todo ello hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el control, ¿no es cierto?, mecánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también se viene pues realizando mayormente en huertas y en viveros, ¿no? Control de temperaturas con aguas calientes, ¿no? Antes de sembrarlo, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para ya prevenir, ¿no? Presencia de plagas. Muy bien, otro punto es el agua, ¿no? Que es, ¿no? Es un elemento fundamental para los cultivos, ¿ya? Inadecuada, digamos, inadecuada cantidad de agua puede resultar en debilidad de los cultivos y aumentar eh, lo que es la susceptibilidad de las enfermedades, ¿no? A la vez también de la plaga. Entonces, el exceso de agua puede causar pudrición de la raíz, ¿no? Entonces, el ácaro, escama y cenizas suelen aparecer en condiciones secas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua hay que tenerlo controlado, pero si es seco, si es seco, o sea, que también voy a tener problemas con el ácaro. Entonces, tiene que ser, ¿no? ¿No? En su condición óptima, la humedad. Y eso, ¿no? Depende, ¿no? De cada cultivo. Así es. Ya, y lo que es el tizón tardío y mildiou, ¿no? Prefieren condiciones húmedas. El agua puede ser un medio de transmisión de esporas de los hongos, ¿sí? ¿Ya? Y es necesario considerar la dirección del riego cuando se encuentran enfermedades como ceniza, roya o podrición por botrites cinerea, que se producen ¿no? por esporas o con conidios. Entonces se recomienda, ¿no? Cubrir la superficie del suelo
con mulch, ¿no? O pajas secas, ¿ya? Para impedir la transmisión de esporas del suelo a las plantas, ¿ya? Pero que también, ¿no? Las prácticas tienen que ser cuidadosas. Muy bien. Ahora, dentro de control mecánico también tenemos lo que es control con barreras, ¿ya? Como se logra ver en la foto, ¿no? Que se pueden construir barreras con varios materiales, ¿no? Por ejemplo, puede ser de madera, de rama, plástico, barreras vivas, ¿no? O mallas, entre otras, ¿ya? Plantas, ¿no? Plantas alrededor de los cultivos también pueden ser barreras para ¿no? Para evitar a que las plagas entren a tu campo, ¿ya? Entonces, de esta manera hacemos el impedimento de su movimiento y ya estamos previniendo, ya estamos evitando y por ende ya estamos controlando. Así es. Ahora veamos el tema de trampas, ¿no? Que las trampas no se utilizan para monitorear la aparición de los insectos plagas y para hacer pronósticos, ¿no? Y sin embargo, algunos casos pueden ser medidas de control. Por ejemplo, los saltahojas ¿no? Se atraen a las trampas de color amarillo, ¿no? Con adherente. Así es. Esta trampa puede servir para atrapar, ¿no? Bastantes individuos como salta hoja y reduce la oportunidad de transmisión de virus o, ¿no? Lo que es el micolapsma, ¿no? Micolasma, ¿no? Aparte de la trampa amarilla, también, ¿no? Existen varias trampas para atraer insectos plagas, ¿no es cierto? Entre ellas tenemos las trampas con uso de feromonas que son muy efectivas, ya prácticamente adelantando lo que es mosca de la fruta, ya que también tiene la alta electividad, que es buenísimo, es recomendable. Y las trampas de feromonas pueden ser, ¿no? Una medida de control a través de la confusión de los insectos atraídos. ¿Por qué? Porque son atrayentes no sexuales, como hablábamos. Muy bien. Y aquí veamos la importancia de colores en trampas, ¿ya? Eh, bueno, ahí tenemos las trampas, ¿no? Que se hacen en forma de lo que son un tipo de trampas, ¿ya? Que se puede comprar, el Magpie o lo que es el Jackson, o otros, ¿no? Se condiciona la botella plástica y pues ahí se echa lo contenido, lo que es el Ceratrap. Ceratrap, ¿no? Ahí tiene su dosis, que también otros lo echan de forma así sin agua, pero otros lo preparan con agua, ¿no? Y ahí vienen sus indicaciones. Así es. Entonces, lo más importante aquí es los colores de trampas, su importancia. Por ejemplo, para color amarillo, atrayente casi para la mayoría de las moscas. Mosca minadora, mosca blanca, a la vez también para raras veces, ¿no? Ha caído la mosca de la fruta. Y áfidos. Y ahora color azul, ¿no? Para los trips. Y hay color blanco para los ácaros. Entonces son, ¿no? Esta importancia hay que tenerlo en cuenta en la hora de instalar las trampas. Muy bien. Ahora, de otra manera, de la forma, digamos, de forma más casera, de control mecánico, podemos hacer de esta manera, ¿no es cierto? ¿Cuál es eso, no? Se utiliza papel grueso, amarillo, con pegamento, ¿ya? Trampa de tabla, obviamente una tabla, se pone encima el papel grueso y el pegamento, ¿no? Y tiene que ser de color amarilla, ¿ya? Con adhesivo.
¿Y cómo lo prepara? De otra manera también se puede preparar con lo que es trampa de platón amarillo, ¿no? Una cucharada de jabón, agua y 2 cucharadas de aceite. Entonces, esto nos ayuda, ¿no? A atrapar a la plaga que queremos, ¿no? Que queremos como que es el objetivo para poder controlar, para poder hacer nuestro análisis y pues para combatirlo, ¿no? ¿No? Que es el fin, eliminarlos, ¿no? No por definitivo que siempre vamos a estar con plagas, ¿no es cierto? Ahora sí, control biológico. Muy bien. Eh, a ver, antes de pasar a este punto, quisiera no preguntarlos, ¿no? ¿Qué controladores biológicos conocen, ¿no? A ver, antes de pasar aquí. Muy bien. A ver, Daisy, Patricia, Wilmer, ¿qué controladores biológicos conocen y cuál es su ecosistema? ¿De qué se alimentan? Más o menos, ¿alguien quiere participar? Hola, hola, se han dormido. Muy bien, al chat. Si es por audio, mejor, ¿ya? Muy bien, seguimos. Control biológico. Ahora sí, vamos a hablar lo que es el control biológico, en lo cual vamos a tener dos controladores biológicos que por categoría lo vamos a clasificarlo por lo que es predadores, ¿ya? Predadores y lo que es parásitos, parasitoides, ¿ya? Predadores y parasitoides. Entonces, primero vamos a ver lo que es el control biológico con, ¿no? Predador. Entonces, ¿no? Predador, ¿no? Es un insecto, es un animal que se come a otro animal, o sea, a otro insecto, a otro plaga, por decirlo, porque mientras el insecto sea como un beneficioso en la agricultura, ¿no? Son como controlador biológico, eh, va a ser, ¿no? Un agente, ¿no? Un agente que va a ser amigable con la agricultura, ¿no es cierto? ¿A quién se lo va a comer? Al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo tanto del controlador biológico, del agricultor? Plaga, ¿no? Entonces son los predadores, ¿ya? Y en los cultivos, ¿no? Existen varios predadores. Entre ellos están, ¿no? Las arañas, ¿sí? ¿Ya? Avispas también son controladores biológicos. Hormigas, ya ciertas especies de hormigas, que no todas, ya vamos a... ¿Por qué? Porque también hormigas también vamos a tener importancia en la parte de agricultura, que otros que nos va a causar daños. Claro que sí, a controlar, ¿no? Van a ser como controladores biológicos, pero que a la vez también nos va a ocasionar daño, ¿no? Como mayormente van a ser ocasionales o, ¿no? O secundarias, caso de hormigas. También vamos a tener chinches predadores, ¿ya? Y por último lo que es mariquita. Y se alimentan, pues, ¿no? De otro insecto, de huevecillos, de larvas y lo que es pulgones.
¿no? Que se alimentan de carne, ¿no? Son carnívoros, son predadores, ¿ya? Las arañas son predadores comunes ¿no? Y se encuentran frecuentemente en los cultivos, ¿ya? Em, las avispas y hormigas también atacan a varios insectos, sobre todo orugas. Los chinches predadores atacan a otros chinches y chupan el líquido del cuerpo de la presa. Ya otros predadores comen insectos como se presenta, ¿no? Bueno, en el siguiente tabla, lo que vamos a ver. ¿No? Los predadores, ácaro, predador, también que vamos a tener ácaros que son controladores biológicos, ¿no? Que se alimentan ¿no? De los trips o de pulguías. Los trips predador también vamos a tener, o sea, trips también vamos a tener como plaga y como controlador biológico, ¿ya? Dependiendo de la especie. Y crisopa, que son utilizados como agente de control biológico. Ya entonces son los agentes, ¿no? Como controladores biológicos y bastante beneficioso para la agricultura. Ahora veamos, ¿no? Predadores, eh, su control, a qué insecto lo controla, ¿no? Por ejemplo, ave, ya, cuando hablamos como predadores, como animales, ¿no? Vamos a tener también lo que es el ave, mayormente águilas, ¿ya? Y otro tipo de pájaros, ¿no? Que vamos a tenerlo, que va a controlar, se va a alimentar de oruga y pulgón. Así es. Y la araña de orugas, sí, ¿no? Nos va a controlar orugas y lo que es el ácaro, ¿no? O a otro ácaro, o sea, que es su enemigo, ¿no? ¿Ya? También, o sea, imagínense, ¿no? Es entre especies, digo, entre familias, pero que son de diferentes especies. Ahora, ¿no? Dentro de insectos, ¿no? Cuando hablamos es de todo ello. Ahora, dentro de insectos tenemos lo que es el chinche, lo que se alimenta o nos controla lo que es oruga, a otro chinche, y a la vez también lo que es el trips y ácaro. Crisopas de pulgón, mariquita también de pulgón y mosca, ¿no? Las moscas de pulgón, también tenemos moscas controladores, los trips, ¿no? A otro trips y ácaro. Y así tenemos predadores que son controladores biológicos, ¿no? Que nos ayudan en nuestra agricultura, ya cuando hablamos de plagas. Y aquí veamos predadores y sus presas, ¿no? Y aquí lo tenemos, predadores, que es el ácaro predador, ¿ya? Y presas principales. Muy bien, ¿y cuál es su presa principal de ácaro predador? Lo que es el ácaro herbívoro. O sea, vamos a tener, como decíamos, ácaro predador, mayormente se alimenta, ¿no? De carne, ¿no? De sangre, chupadores de sangre. También vamos a tener como controlador biológico, en lo cual, ¿no? Ácaro predador se va a alimentar de ácaro herbívoro, que quiere decir que se alimenta de hojas de vegetal, de materia vegetal. ¿Ya? ¿Qué más? Araña también, ¿no? Su presa principal va a ser de varios insectos, ¿no? De diferentes especies, mayormente de lo que es oruga. ¿Ya? Avispa también se alimenta de oruga, chinche predador, a otro chinche herbívoro que se alimenta de la planta, ¿no? De las hojas, de brotes, del fruto. ¿Ya? Crisopa de pulgón, ¿ya? Se alimenta de pulgón, hormiga de orugas, mariquita de pulgón, mosca predador, larva, ¿no? De pulgón. Y trips predador, otros trips y ácaro que son herbívoros. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a tener nuestros agentes controladores biológicos. Ahora veamos lo que es
parasitoides, ¿no? Los parásitos. Entonces, cuando hablamos de controladores biológicos como parásito, ¿no? Tenemos o son los organismos que entran al cuerpo, ¿no? Que son ¿no? Endoparásitos, ¿ya? De otro organismo o habitan en la superficie, ¿no? Como etnoparásito y comen dentro del hospedero. Ya eso lo conocemos como etnoparásito, ¿no es cierto? Y el parásito más importante para el control biológico es, ¿no? Un grupo de avispa, lo que es la familia, ya aquí vamos ya diciendo lo que es Brachonidae, ya de avispas, que son, mayormente son controladores biológicos parasitoides, van a parasitar, ¿ya? Las que parasitan al pulgón y mosca blanca, ¿no? Forman eh, momia, ¿no? Que obviamente pues lo parasitan, ¿no? Y pues ya prácticamente insertan huevecillos, entonces de ahí se, ¿no? Se reproduce, ¿no? Se va a desarrollar, se va a reproducir otro, ¿no? Otro avispa. ¿No es cierto? Mayormente esto pasa ¿no? En su etapa, en su ciclo biológico, ¿no? En estado de pupa, ¿ya? Y la momia se consigue pues como un producto de control biológico. Así es. Y veamos, ¿no? Parásitos, a qué plagas nos va a ayudar a controlar. Como nemato también tenemos, ¿no? Como controlador biológico, ¿no? Que nos va a ayudar en lo que es ¿no? Chinilla, ya ácaro en lo que es homóptero y pulgón, ya. Y dentro de insectos tenemos lo que es la mosca, ¿no? Que nos va a ayudar a controlar homópteros. Y avispa, que nos va a ayudar a controlar lo que es oruga y pulgón, ya. Muy bien. Ahora sí veamos lo que es entomopatógeno. Muy bien. Eh, Dentro de entomopatógeno, no vamos a hablar de los microbios, ¿ya? Pero, ¿qué son los microbios? Son los que causan enfermedad a los insectos que se llaman entomopatógenos. Así es. Ya, o sea, son, ¿no? Microorganismos que van a causar enfermedad. ¿No? Es así como a nosotros nos agarra una serie de enfermedades, de la misma manera lo va a causar enfermedad al patógeno, ¿no? A la plaga, ¿no es cierto? Entonces los entomopatógenos pueden ser hongo, así es, bacteria y virus. Entonces ya podemos controlar, o sea, con hongo, con bacteria, virus, podemos controlar de forma biológica que una variedad de hongo del género, lo que es eh, ¿no? Lo que es el Beauveria, ¿ya? Beauveria es muy conocido como entomopatógeno. Así es, que se consiguen, ¿no? Ahorita actualmente ya está extendido casi en todos los países, ya como por ejemplo en Panamá, como un producto control biológico en forma de emulsión de esporas, ya que se conoce mayormente con el nombre, lo que es Bacillus ¿no? Thuringiensis, ¿ya? En una bacteria que causa enfermedades a los insectos, ¿no? Esta bacteria produce una proteína tóxica a los insectos, ¿no? Y el producto, ¿no? Tiene su nombre comercial, lo que es el dipel. ¿Ya? Con ese nombre pues, se puede encontrar. La dosis, ya les dije, ¿no? Que la magia está en su ficha técnica, ahí está la clave. Entonces se hace, ¿no? La mezcla de la proteína y espora de bacterias, ¿no? Y este producto tiene alta electividad,
de insectos y puede ser una medida de control para disminuir insectos sin matar, ¿no? Las arañas, ¿no? Ya que las arañas también nos ayudan, ¿no? De controlar de forma biológica. Ujú. Ahora sí, veamos lo que es el control. Dentro de control biológico también hay que hablar de lo que es com- competidor. ¿Pero qué es eso, ingeniero? Pues aquí lo vemos, ¿no? Los competidores también son microbios, son microorganismos que compiten con otros microorganismos que impiden su crecimiento, ¿ya? Entonces son una variedad de hongos como Trichoderma, así es, ¿ya? Que compite con otros hongos en el suelo. Como ejemplo tenemos lo que es lo que es Sclerotoidium, ¿no? Y Botrytis cinerea, que son causantes de enfermedades en los cultivos. Ya entonces, el producto, por ejemplo, se puede conseguir con nombre comercial como Bokashi, ¿ya? Que contiene trichoderma y se utiliza mezclando, eh, ¿no? Con el bocashi en el suelo. ¿Para qué? Para el control de hongos en el suelo, ¿ya? Y una bacteria, Agrobacterium, ¿no? Como, ¿no? Una bacteria que también es un controlador biológico como competidor, que está clasificado en categoría competidor, lo que es el Agrobacterium, ¿ya? Bacterias Agrobacterium, que produce agalla corona a varios cultivos, ¿no? Y árboles. Otra especie del mismo género, ¿no? Lo que es el bacteria, lo que es el Radiobacter, que puede atacar a la agalla por competir con la bacteria causante de la agalla. Entonces, mayormente lo que es el eh, competidor, la categoría de competidor dentro de control biológico, sí, bastante nos va a ayudar dentro de lo que es control de plagas y enfermedades, o sea, van a ser ambas, ¿no? Después de ello viene lo que es el control del cultivo, que en realidad muchos conocemos como control cultural. ¿Ya? Y dentro de ello vamos a tener lo que es rotación de cultivo, plantación de o plantas acompañadas o compañeras, que en realidad es, ¿no? Cultivos asociados, ¿ya? Y lo que es la eliminación de malezas, ¿no? Rotación de cultivos para evitar, ¿no? Su procedimiento de la plaga. Plantas asociadas o cultivos asociados también, ¿no? Ya que son como, ¿no? Plaguicidas naturales, ¿no? Para que puede evitar el ingreso ¿no? O su presencia de plaga. Y lo que es eliminación de malezas para evitar presencia o su reproducción, su desarrollo de plaga. ¿Por qué? Porque las malezas son hospederos. Por eso, ¿no? Se tiene que evitar la presencia de malezas. Pero, ¿cuál es la recomendación, ingeniero, para hacer la rotación de cultivo? ¿No? Aquí lo tenemos. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Frutos, por decir cualquier frutos, ahí podemos hablar de tomate, entre otros frutos, que obviamente son anuales, vamos a hablar de anuales, lo ha sembrado, entonces después de ello vendría lo que es legumbres, ¿ya? Leguminosas. Después de ello, raíces, ¿no? Como tubérculos, entre otras, zanahoria y hojas, que son hortalizas, ¿no es cierto? Entonces, esto más o menos, según la clasificación de nuestros cultivos, por hojas, frutos, o sea, según el objetivo, según el objetivo agronómico, ¿no? Tenemos la rotación de cultivo, que nos ayuda bastante, ¿no? A disminuir la presencia de plaga. Y a la vez también nos ayuda, ¿no? Su buen desarrollo, su buena productividad de nuestro cultivo. ¿Ok? Eh, Ahora veamos,
algunos ejemplos de plantas asociadas, ¿ya? O cultivos asociadas. Muy bien, planta asociada y el cultivo, ¿no? Y su efecto. A ver, veamos lo que es, ¿no? Por ejemplo, ajo. Ahí no vamos a verlo todo, que sí, el tiempo nos va a ganar. ¿No? Como planta compañera, ¿no? Podemos emplear el ajo en tomate y en frutales, ¿no? ¿Por qué? Porque su efecto nos va a ayudar a matar los patógenos, ¿ya? Y aleja a los insectos con su olor, o sea, su olor, ¿no? Va a mantener a los insectos alejados. Su efecto es bastante buenísimo, ¿no? ¿Ya? En tomate y frutales. A ver, em, a ver, ¿qué más? Cebolla, por ejemplo, también asociado, ¿no? Cebolla, ¿no? Asociado en tomate, lechuga. Menta en repollo, tomate. Y así vamos a tenerlo, ¿no? Plantas compañeras para, ¿no? Para evitar, ¿no? El efecto o el daño que puede ocasionar la plaga. Entonces, estas plagas, ¿no? Nos va a ayudar a controlar, ¿no es cierto? A la vez también nos va a ayudar a activar el crecimiento de los cultivos ¿no? De diferentes cultivos como cebolla, ¿no es cierto? De lo que es el crucífero, si hablamos de manzanilla, ¿ya? Que sirve como hospedero de los insectos enemigos naturales. Imagínense, o sea, nos ayuda de muchas formas, ¿no? Nos ayuda como hospedero de controladores biológicos, a la vez también nos ayuda a mantenerlos alejados a los insectos patógenos, ¿no es cierto? Así es. Ahora veamos lo que es la feromona, ¿no? La feromona en la mayoría de ¿no? De las orugas que se comen las hojas de cultivos son larvas de mariposas nocturnas. Ya las hembras de mariposa nocturna emiten una sustancia que atrae a los machos de la misma especie. Entonces, ¿no? Esta sustancia de efecto muy fuerte se llama feromona, que se puede confundir la actividad de reproducción con el uso de feromona sintética. ¿Ya? Y los machos son atraídos por la feromona sintética y pierden su oportunidad de cópula con la hembra. En consecuencia, baja la población, ¿no es cierto? Baja la población de la mariposa nocturna y las larvas que son dañinas para los cultivos. ¿Ya? Y ¿no? Entrar un poco más profundo, vamos a hablar lo que es mosca mediterráneo, que es, ¿no? Ceratitis capitata. A ver qué daños ocasiona, nos ocasiona o atacan a más de 250 especies de frutas, ¿ya? Así se llama porque es mosca de la fruta, ¿no? Y también en hortalizas, con daños directos de cierre de mercados internacionales y restricciones en la movilización nacional, ¿no? Que es una plaga cuarentenaria, ¿ya? ¿Y por qué restricciones? Ahorita lo vamos a ver. Ya, entonces, por ejemplo, en café ocasiona mermas en la calidad de grano de café, ¿no? Caída prematura y disminución de peso y, ¿no? En propiedades organolépticos. ¿No? El daño que nos ocasiona no es eh, como una plaga clave para muchos cultivos. Todo, primero que todo, no hay que ver su siglo biológico de este plaga, Ceratitis capitata, ¿no es cierto? Y ahí lo tenemos, ¿no? Que nos van a atacar mayormente, lo que nos va a atacar es en estado larval, estado de larva y en estado de adulto, ¿no? Entonces, ¿por qué adulto? Porque en estado de adulto va a infestar, ¿no? Va a infestar los huevecillos en la fruta, ¿no? Y va a ovipositar, ¿no es cierto? Después de ello vamos a tener el estado larval,
¿no? Uno, dos, hasta tres, ¿no? Son donde que se van a alimentar de la fruta. Después vamos a tener en estado de pupa, ya cuando está en estado larval, estadio 3, ¿no? Suele caerse al suelo, ¿no? Ya sale de la fruta, ¿no? Para que pueda pasar a lo que es estado de pupa. Pues se queda, ¿no? Debajo del subsuelo, ¿no es cierto? Cuando está en estado pupa, para que se mantenga húmedo mayormente, en puntos húmedos, ¿no? Digamos, ¿no? Con un porcentaje de 15 a 20% de humedad se queda, que es óptimo para ellos, ¿no? Para su desarrollo. Y después de ello, ¿no? Ya sale adulto. Después de ello, ahí pues, ¿no? Se diferencia su cópula, ¿no? Si es hembra o macho, y de vuelta así, ¿no? Va a ovipositar sus huevecillos, ¿no? Eso es su ciclo biológico de Ceratitis capitata. ¿No? Las estrategias de manejo de mosca de la fruta, ¿no? Tenemos la vigilancia y control. En la vigilancia hacemos lo que es el trampeo de moscas de las frutas, redes de vigilancia, ¿no? El muestreo de frutos. Tenemos que hacer, ¿no? Por decir, de cada planta, recoger, cosechar una fruta y hacemos, ¿no? El muestreo. ¿Cuántos larvas, por decir, se puede encontrar o en estado de huevecillo? eh, lo que es ¿no? La mosca de la fruta. Y vamos evaluando de esta manera, ¿no? El control, lo que es el manejo integrado de moscas de la fruta, ¿no? Eh, Tenemos que hacer el procedimiento para su control, ¿no es cierto? ¿Y cuál es eso? Ahí dentro de ello, dentro de lo que es el MIP, tenemos el trampeo de moscas de las frutas, redes de vigilancia, ¿ya? Y el trampeo, ¿no? El trampeo, el procedimiento oficial, ¿no? Es efectuado en un periodo de tiempo dado para determinar las características de una población de plagas, para determinar las especies presentes dentro del área. Así es, ¿ya? Entonces se realiza el trampeo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del trampeo? Es la detección, ¿no? Lo que decíamos en el título del curso, ¿no? La detección. A través del trampeo vamos a detectar, ¿no? La presencia de mosca de la fruta. Después de ello, ¿qué tenemos que hacer? La delimitación. No tenemos que delimitar. Y el monitoreo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aplicaciones del trampeo. Ahí tenemos áreas infestadas, ¿no? Que ahí se tiene que determinar la presencia de especies, ¿no? Que es mosca de la fruta, monitorear las poblaciones. Supresión, ahí vamos a hacer lo que es, ¿no? Obtener un área baja prevalencia de mosca de la fruta, trampeo, que tenemos que medir, ¿no? La eficacia de las medidas de control usadas para reducir la población de moscas. Erradicación, ¿no? Obtener áreas libres de mosca de la fruta. El trampeo, medir la eficiencia de las medidas de control usadas para eliminar una plaga de un área. Muy bien. Después tenemos lo que es exclusión, ¿no? Que es, ¿no? Minimizar el riesgo de introducción o reintroducción de una plaga en un área libre. Muy bien, trampeo, determinar la presencia de especies, objetivo de las medidas de exclusión y confirmar o rechazar la condición de área libre de la plaga. Entonces son las aplicaciones del trampeo. Muy bien. Eh, Ahora veamos tipo de trampas para el monitoreo de la mosca de la fruta. ¿Ya? Eh, por lo cual, como ya mencionaba anteriormente, vamos a tener lo que es trampas Jackson y a la vez, ¿no? Trampas Magpie. Ya en trampas Jackson, ¿no? La detección de la mosca de la fruta, ¿no? Presente
en diferentes países que se realiza mediante el monitoreo de trampas Jackson, que son, ¿no? A base de que vienen utilizando también lo que es cebadas con lo que es para feromona sexual, ¿ya? Trimet lure, ¿no? Para la atracción y captura de machos. Y ahí tenemos la trampa Jackson, ¿no? Que tiene, ¿no? Sus parámetros, sus medidas. Tiene sus partes, ¿no? Gancho para colgar la trampa, obviamente, ¿no? La cara lateral, el cuerpo, el gancho del algodón, ¿no es cierto? El algodón mismo, lámina con pegante, ¿no es cierto? Y así vamos a capturar hembra o macho, el cual la ferormona que vamos a usar, ¿no es cierto? ¿Ya? Mayormente esto es para machos, ¿no? Ahí tenemos las diferencias de macho y hembra. Y entonces el engancho del algodón es donde que se, ¿no? Se inserta lo que es o se, no se pone lo que es eh, lo que es la ferormona, ¿no es cierto? Feromona, ¿ya? Y este feromona sexual nos va a ayudar a, ¿no? A atrapar la mosca. Así es. Eh, Trampas Magpie, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Como en la foto, es la detección de mosca de la fruta del género Anastrepa, ¿no? Que presentes en diferentes países, ¿no? Que se realiza mediante el monitoreo de trampas Magpie cebadas con proteína hidrolizada como atrayentes alimenticios. Así es. Ya, entonces, eso sería todo en cuanto a lo que es control de lo que es control de mosca de la fruta, que también no se viene aplicando lo que es el GF, ¿ya? Y ahí tiene sus dosis, ¿no? Entonces, de esta manera estaríamos cerrando el curso, ¿no? De hoy día, lo que es, ¿no? Control, el manejo y control de plagas y detección de mosca de la fruta. Si habría preguntas, si había intervención, si habría comentarios, adelante, les escucho. Hola, Daisy, Patricia, Entendí a la perfección, profesor. adelante, Patricia. Sí, entendí todo. No tengo ninguna pregunta. De acuerdo. Patricia, ¿tú estás estudiando, eres egresada? ¿A qué te estás dedicando, Patricia? Soy egresada de la... No, estoy estudiando la carrera de recursos humanos, pero aquí en mi zona trabajo más con la agricultura y, tengo la oportunidad de ahorita estar trabajando como auxiliar de producción y para eso estaba necesitando ese certificado. Wow, qué bueno, Patricia. ¿De dónde, de qué parte nos ha visto el curso o ha participado al curso? Del Facebook. Disculpe, La publicidad lo vi en el Facebook, digo. no, te pregunto de qué parte de país, de dónde Ella, nos está soy de viendo. Perú, de Sayán, del distrito Say- de Sayán, de la provincia de Huancayo. Conga. No, del distrito de Sayán, de la provincia de Huaura, en Lima. Ah, es de Lima, Huaura, sí. Zona de Huaura es no zona agrícola, ¿no es cierto? Qué bueno, Patricia. Correcto. No, gracias por su participación. A ver, Wilmer, ¿tiene pregunta, duda? Hola, Wilmer. De esta manera, pues cerramos, ¿no? De esta manera cerramos el curso, ¿no? Gracias por su participación, ¿no? Entonces, que tengan, ¿no? Muy buenas noches y nos vemos en otro sistema educativo. Gracias.